Matrices y determinantes, de lo cual yo creo que saben bastante ya ustedes, ¿no? Me imagino que en el instituto, en bachiller, ya dieron que sea un temita o dos sobre matrices determinantes y lo que viene después, que son sistemas de ecuaciones lineales. Yo creo que si les digo teorema de Runge-Frobenius, nadie me debería mirar raro. Si les digo rango una matriz, inverso una matriz, nadie me va a mirar raro. Sumar matrices, multiplicar matrices, esas cosas las conocen, ¿verdad? Pues, ¿cuál es el objetivo de este tema? Pues, por una parte, repasar lo que ya saben, pero por las partes que se supone que ya saben, voy a ir rapidito. Y por otra parte, hacer que entiendan más las cosas que ya sabían. Porque el teorema de Runge-Frobenius es cierto, ¿no? Hasta me imagino que dependiendo del profesor que tuvieran en el instituto, pero en el 99,9% de los institutos, el teorema de Runge-Frobenius viene caído del cielo, ¿no? Se lo creen y lo aplican, ¿no? ¿Y por qué el rango de una matriz? El rango de una matriz viene una herramienta mágica que no resuelve el problema, pero viene caída del cielo también, me imagino. Bueno, salvo pequeñas excepciones, es lo normal, la verdad que tiene. Bueno, entonces yo quiero que ahora que entendamos por qué eso funciona y que profundicemos un poquito, ¿vale? Además, a resolver un sistema de ecuaciones lo miraremos desde varios puntos de vista para que aprendan nuevas formas de ver ese sistema, que les pueda ganar en intuición para el futuro, porque se van a hartar a resolver sistemas de ecuaciones lineales en el segundo cuatrimestre y el resto de su vida. Y se van a hartar a calcular rangos de matrices toda su vida. Vale, entonces quiero que tengan mucha destreza con esto. Bueno, entonces esto ya es mucho más concreto que lo anterior, pero también le puede pedir más profundidad y que sean unas máquinas calculando determinantes, rangos, sí, resolviendo sistemas de ecuaciones, etcétera, etcétera. Bien, pues vale. Como hay muchas cosas que ustedes ya saben bien, pues he preparado una presentación, mentira, no la preparé yo. Cogí una presentación que preparó una compañera y la voy a presentar. Toda mi pantalla, compartir y ¿Lo puedes ampliar? Sí, lo voy a ampliar. Lo voy a ampliar así. Aquí quiero. Así mejor, ¿no? Sí. Vale, pues no va a ser todo el tema con transparencia. A mí no me gusta dar clases con transparencia porque te hinchas a leer y para eso me dejan de venir y no me apetece que me dejen de venir. Bueno, a mí me gusta ver. Entonces, hoy va a ser casi todo transparencia, pero a partir de mañana no. Vale, solo acudiremos a las transparencias puntualmente. Vale. Le deben un café, bueno, aunque le digan las gracias creo que le vale, a la profesora Irene, la que vino un día, ¿vale? Que preparó estas transparencias. Y así ahorramos mucha mano, porque si no estarían escribiendo como un loco estos días. Vale, así que cuando lo vean por el pasillo, que menos que le den la gracia. Pues nada, vamos para adelante. Las matrices, ahora empiezo a leer lo que pone. Ya lo usaban los chinos en el año 200 a.C. Y en Europa fuimos mucho más lentos. En Europa tuvimos que esperar hasta el siglo XIX para definir el concepto de matriz y todo eso. Yo, al que definió matriz no le daba el premio Nobel. Definir matriz es una cosa muy fácil. Niños, pon los numeritos por fila y por columna. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? No es un concepto muy profundo. A cualquiera se le ocurre. Sin embargo, utilizar las matrices para resolver otros problemas sí me parece una cosa inteligente, ¿vale? Pero la definición de matriz, ¿quién no ha puesto números por fila y por columna? Pues eso es una matriz, ¿vale? Y paso a leer un poquito lo que dice. Digo que puede usar matrices de tamaño m por n con coeficientes en k. Y pongo una K fea, ¿no? Una letra así estilográfica, K de estas. Vale. Yo digo sea K un cuerpo, a ustedes les da igual lo que significa cuerpo por ahora, ¿vale? Ustedes cuando vean K, tienen que pensar o en los racionales, o en los reales, o en los complejos. ¿Vale? Son las tres opciones que trabajaremos con ustedes. ¿Por qué digo un cuerpo? ¿Y por qué digo piensen solo en esos tres ejemplos? Porque a mí me va a interesar cuando a mí me apetezca los numeritos, sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos. Bueno, dividirlo cuando no sea cero, ¿no? ¿Vale? Y por eso digo un cuerpo. Un cuerpo es un sitio donde uno puede sumar, restar, multiplicar y dividir sin problema. ¿Vale? Por eso yo quiero que piensen en Q, en los racionales,
en R los reales o en C los complejos. No quiero que piensen los naturales, porque los naturales no puedo restar cómodamente, ¿verdad? Puedo tener un problema que si resto dos números naturales me salga negativo. Y no quiero que piensen en los enteros, porque al dividir puede que me salga de los enteros, ¿verdad? Entonces, toda esa frase de cuerpo que suena tan rimbombante, piensen que lo único que quiero es sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿vale? Eso sí, guay, ¿no? Entonces, piensen en los racionales o los reales casi siempre, y en los complejos haremos algún ejemplito también, ¿vale? Y pues nada, una matriz es poner esos machangos, esos numeritos, en filas y columnas. M filas y N columnas. Y yo siempre diré que M es el número de filas y N es el número de columnas, ¿vale? Cuando yo digo una matriz M por N, ya estoy pensando M filas, N columnas. ¿Vale? Bien, y el conjunto de todas las matrices lo escribo así, con una M matemática y abajo M por N y una K. Vale, el PDF está en el aula virtual, ahí se lo voy a dejar. Digo, por si quieren copiar menos o lo que sea. Pues nada, eso es una matriz. Creo que ya la conocen, lo que es. Muchas veces, por vagancia, yo no voy a escribir toda la matriz con todos los elementos en las filas, en las columnas, ¿verdad? Sino voy a poner A igual a A sub i j entre paréntesis. Sobre todo cuando hablo de una matriz en abstracto, ¿no? Cojo una matriz A, no voy a poner todo el dibujo ese gigante, sino que sea la matriz A igual a A sub i j. ¿Vale? Y cuando yo escriba el A sub 2, 3, pues se verán que el primer subíndice es la fila 2 y el segundo subíndice es la columna. Cuando yo escriba A sub 2, 3, todos sabemos que es el elemento de la fila 2, columna 3. Siempre primero filas, después columnas. La matriz son M por N, porque son filas por columna. ¿Vale? Las filas y las columnas. ¿Vale? Y al M por N yo lo llamo el tamaño de la matriz. Si uno abre un libro, puede que lo llamen el tamaño de la matriz. Hay quien puede que lo llame el orden de la matriz. Hay quien puede que lo llame las dimensiones de la matriz. A mí la que más me gusta es tamaño, porque en matemáticas hay otra cosa que se llama orden y otra cosa que se llama dimensión. Por eso me gusta tamaño, pero que cada uno use lo que más le guste. No, yo no me enfado. Bien. Pues vean, estas son cosas fáciles. El elemento A sub i j indica el elemento de la matriz de la fila I y columna J. Adelante, seguimos. Las matrices las denotaré con letras mayúsculas. Normalmente, cuando me acuerde, llamaré la matriz A, o la matriz B, o la matriz C y usaré letras mayúsculas. Nada muy profundo. Y en este curso, los elementos A sub i j, los elementos de la matriz, serán reales, o complejos, o racionales. Se me olvidó poner racionales. ¿Vale? Bien. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Pregunta dificilísima. ¿Cuándo hay dos matrices iguales, por favor? Cuando, sí, primero que tengan el mismo tamaño, si no tienen el mismo tamaño ya no son iguales. No quiero ver que esta matriz estas dos matrices no son iguales. ¿Están de acuerdo que no son iguales? ¿Vale? Yo tengo una manía gigante que es reservar el símbolo igual para las cosas que son iguales. Si no son iguales, no me gusta ver el símbolo igual. Me duele la vista. ¿Vale? Ya lo dije. Pues para que dos matrices sean iguales, tienen que tener el mismo tamaño. ¿Qué significa el mismo tamaño? El mismo número de filas y mismo número de columnas. Y además, que las entradas sean iguales una por una. En el mismo número y en la misma posición. No hay que venir a la universidad para decir eso, ¿no? Dos matrices son iguales cuando tienen el mismo tamaño y los elementos que ocupan el mismo lugar son iguales. Que participan. Por ejemplo, un ejercicio complicadísimo es ver si esos pares de matrices son iguales o no, ¿vale? Se los dejo para que se entretengan calculando raíces en casa. Bueno, algunas matrices especiales, una matriz fila, no se lo van a creer, es la matriz que solo tiene una fila. La vamos a llamar matriz fila, a lo loco. Y es una matriz 1 por n. El primer 1 que aparece ahí es el número de fila, una fila. Y n el número de columnas, que será el que sea. ¿Vale? Por cierto, esto se parece a un elemento de Rn, ¿no? Porque son numeritos así, con n coordenadas y las n reales, ¿verdad? Pues sí, las matrices 1 por n están, si quieren podemos decir, están en biyección con los elementos de R a la n. ¿No? Y hay veces que me despistaré y al elemento de R a la n lo llamaré matriz fila. Nadie se me enfadará, ¿verdad?
No se van a creer lo que voy a definir ahora. La matriz columna. Pues una matriz columna es aquella que solo tiene una columna. Y entonces el segundo subíndice será m por n, y el n, que es el número de columna, valdrá 1. ¿Vale? Estoy un poco pesado repitiendo m por n, m filas y n columnas, porque a mí me costó una barbaridad meterme eso en la cabeza cuando estaba en el lugar de ustedes. ¿Vale? Para que no les pase como a mí, pues soy un poco pesado. De hecho, cada vez que yo escucho matriz m por n, m filas, n columnas, tengo ahí una cosa en la cabeza que me hace repetir eso. ¿Vale? Así que como yo tengo mis traumitas, pues lo repetiré mucho. ¿Vale? Bien, pues tenemos matriz de fila, matriz de columna, la matriz nula, pues la matriz es nula hay de todos los tamaños, y es una matriz llena de boliches, llena de ceros, ¿vale? Y yo lo denotaré a la matriz nula con un 0. Pues me siento ridículo explicando cosas tan fáciles, ¿sabes? Pero bueno, para así fijamos notación, ¿vale? No, tampoco una pérdida de tiempo. Pues la que hay ahí en la transparencia, en la presentación, es la matriz nula 2 por 3, porque tiene 2 filas y 3 columnas. Bien. Matrices cuadradas, otra definición un poco complicada, es aquella que tiene tantas filas como columnas, ¿no? Serán las matrices n por n, o m por m, lo que quieran, lo importante es que el primer número sea igual al segundo, que el número de filas sea igual al número de columnas. Bien. Como por ejemplo esta preciosa matriz de aquí, que es 3 por 3, porque tiene 3 filas y 3 columnas, ¿vale? A veces, cuando sea 3 por 3, no pondré 3 por 3, sino solo pondré un 3. No escribiré 2 veces 3, sino lo escribiré una sola vez. Y nadie se enfadará. Bien. Párenme, ¿eh? Yo digo tonterías, pero párenme si hay algo que no está claro, ¿eh? Porque hay muchas... Entre cosas y cosas fáciles, ahí estoy metiendo mucha anotación y muchas cositas. Si quieren, préndenme, ¿vale? Sin problemas. Cuando tengo una matriz cuadrada, puedo definir lo que es la diagonal principal. Y la conocen, ¿verdad? Son los elementos A1, 1, A2, 2, A3, 3, bajando en diagonal por la matriz. Diagonal principal, para definirla necesito que la matriz sea cuadrada. Porque si no es cuadrada, eso quedaría un poco ahí campaillo, ¿no? No empezaría en la primera entrada de arriba a la izquierda y acabaría en la de abajo a la derecha. Si no fuese cuadrada, ¿verdad que no? Por eso solo se define diagonal principal para matrices cuadradas. Y son los elementos A sub 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Son aquellos elementos en que los dos subíndices coinciden. La fila I y columna I, la misma. ¿Bien? Bien. Matriz, esa es la diagonal principal. La matriz identidad. La matriz identidad es una matriz cuadrada que tiene tantas filas como columnas. Y la conocen, ¿verdad? Esta es una vieja amiga de ustedes y lo seguirá haciendo. Que es la que tiene unos en la diagonal principal y ceros fuera de ella. ¿Vale? Hay matrices, identidades de cualquier tamaño, de 3×3, de 4×4, de cualquier tamaño cuadrado. De 3×3, de 4×4, de 5×5, ¿verdad? Si me acuerdo, cuando quiera referirme a la 3×3, pondré un 3 aquí chiquitito. Si no me acuerdo, no lo pondré. Y si les genera dudas, me dicen, Nacho, ¿te refieres a la 3×3 o no? O a la 4×4. ¿Vale? El 3 este se pone cuando hay dudas para ayudar. Y si no se pone es porque por el contexto está claro a qué matriz de identidad me refiero. Bien. ¿Sabes qué le pasa a la matriz de identidad? ¿Qué bonita propiedad tiene? ¿Alguien sabe? Multiplicada por sí misma de ella misma. Multiplicada por sí misma de ella misma, de eso hay más, de eso hay más. Su inversa es igual, de eso hay montones. Que cualquier matriz por ella es esa matriz. Exactamente. La propiedad más interesante de la matriz de identidad es que cualquier matriz multiplicada por la identidad a la derecha o a la izquierda se queda igual la otra matriz. ¿Se entiende, no? Vale. Yo no hemos hablado del producto de matrices, pero como podrán adivinar, lo voy a nombrar en 5 o 10 minutos. Perfecto. Matriz de identidad. ¿Qué es una matriz diagonal? Pues es lo que pone ahí. Se define diciendo los elementos que tienen que ser cero. ¿Vale? La matriz diagonal es aquella cuyos elementos de fuera de la diagonal principal son cero.
¿Vale? ¿Cómo se escribe esa matemática? Bueno, necesito que sea cuadrada para que sea diagonal. Aquí pongo una K, que K, como dijimos, puede ser los reales, los complejos, los racionales, ¿no? Se escribe así de forma corta, ¿no? La matriz es diagonal. Si fuera de la diagonal todo vale 0. ¿Cómo se escribe eso? Pues mira, vale 0. Los numerados que hay ahí en la matriz son 0. Siempre que esté fuera de la diagonal principal. ¿Se acuerdan que la diagonal principal son elementos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4? Pues los que no estén en la diagonal principal son los que I sea diferente de J. ¿Sí? ¿Vale? Entonces nos vamos acostumbrando a escribir estas cositas en escritura matemática. ¿Vale? Bien. Bueno, cuando la matriz diagonal tiene los números A1, 1, A2, 2, AN, se suele escribir así. Yo para escribir esta matriz, 3, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yo normalmente escribo, o puedo escribir, diagonal, 3, 0, 5. ¿Se entiende, no? Cuando pongo diag me refiero a que es diagonal. Y cuando pongo 3, 0, 5, es que la primera entrada a la diagonal principal es un 3, la segunda un 0 y la tercera un 5. Bien. ¿Algo que no le guste? No. ¿Les molesta que tenga un 0 en la diagonal? No, no pasa nada, ¿eh? ¿Vale? Una matriz diagonal puede tener ceros en la diagonal. ¿Vale? Más cosas. Los de casa, si me quieren decir algo, me tienen que hablar, ¿eh? Porque ahora sí que no veo los comentarios. Vale. Ahora vamos a hablar de matriz triangular superior. Pues triangular superior es lo que por debajo valen 0. ¿Vale? Cuando yo defino un tipo de matriz, siempre digo las entradas que son no 0, ¿no? Triangular superior, es que todo está en la parte superior. Todo está de la diagonal principal para arriba. Si no, se ve aquí en el ejemplo que todos los elementos distintos de 0 son de la diagonal principal para arriba. ¿Verdad? Pues se llama triangular superior. ¿Y cómo se escribe eso? Pues mira, de la diagonal para abajo son todos 0. ¿Cómo se define? Como aquellas matrices tales que de la diagonal para abajo todos 0. Y matemáticamente, ¿cómo se escribe eso? Miren cómo se identifican los elementos que están debajo de la diagonal. Pues son el 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 3. ¿Se entiende, no? Los que están por debajo de la diagonal principal. Y esta es la diagonal principal, A1, 1, A2, 2, A3, 3, A4, 4, etcétera, etcétera. Los que están por debajo son el A2, 1, A3, 1 y 3, 2. A4, 1, 4, 2 y 4, 3. Son estos los que están por debajo de la diagonal, ¿verdad? Y lo único que escribí ahí es, niños, si te fijas, todos los que están por debajo de la diagonal principal tienen dos índices. I y J. ¿Y saben qué le pasa a los índices I y J? Que el I es más grande que el J, por estar por debajo. ¿Se vio eso? ¿Verdad? El número de la fila es mayor que el de la columna. ¿Sí, no? Por eso escribo así. Yo digo que es triangular superior. Si A sub I J vale 0, siempre que I es más grande que J. Siempre que el número de la fila es más grande que el de la columna. Siempre que estoy por debajo de la diagonal. ¿Bien? ¿No? Pues ya definí triangular superior, detrás que viene triangular inferior. Y no me paro mucho, ¿verdad? Porque ahora los elementos que son no 0, que pueden ser no 0, están de la diagonal para abajo, ¿verdad? Y los de la diagonal para arriba son todos 0. ¿Sí? Entonces,
¿Qué le pasará a sus índices de que están por encima de la diagonal, que están por aquí? Pues si antes era que la fila era más grande que la columna, ahora lo que va a pasar es que la columna es más grande que la fila. Sí, ¿verdad? Asiéntame un poquito, que la clase hoy es un poco aburrida. No sé. Venga. No va a ser así todos los días, se los prometo. Pues vale, pues esa es triangular inferior. Más cosas. Matriz triangular, pues si solo digo triangular, puede ser triangular superior o inferior. Bien. A tener en cuenta que para definir matriz identidad, o matriz diagonal, o matriz triangular, solo estoy hablando de matrices cuadradas, ¿no? Eso hice énfasis cuando hablé de la identidad, pero quizás no hice el suficiente énfasis después. Pues para poder hablar de triangular superior e inferior tengo que hablar de diagonal principal, ¿verdad? Y para poder hablar de diagonal principal necesito que sea cuadrada. Si la matriz no es cuadrada, no me digan que es triangular superior, porque no se puede decir. Me tendrán que decir escalonada o cosas que veremos en el futuro próximo. Bien. Matriz traspuesta. Pues si me das una matriz M por N, la matriz traspuesta es cambia filas por columnas. También ya conocido de ustedes, ¿verdad? Pues si la matriz es M por N, ¿de qué tamaño será la traspuesta? N por M, al revés, ¿verdad? Lo que eran filas pasan a ser columnas. La primera fila pasa a ser la primera columna, ¿no? Y miren de qué forma tan divertida lo escribe así. Aquí, en la transparencia, pone que si ya es la matriz A sub IJ, la traspuesta es B sub IJ, siendo B sub IJ igual a sub JI. O sea que si está en la posición 1, 2, pasa a la 2, 1. Si está en la 5, 7, pasa a la 7, 5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando llega la traspuesta, los elementos, imagínense que es cuadrado, los elementos de la diagonal, el elemento 3, 3, ¿a cuál va? Al 3, 3 también, ¿verdad? La diagonal principal, si la matriz es cuadrada, se queda fija, ¿verdad? Y todo lo demás y se da la vuelta. ¿Se entendió o no? Es por comentar algo más, porque es muy aburrido solo leer. Vale. Vale. Si ya esa matriz, pues su traspuesta es esa. Y si se fija, la primera fila es 1, 4, 2, pasa a ser la primera columna. 1, 4, 2. La segunda fila es 2, 5, 0, pasa a ser la segunda columna. La matriz era 2 por 3 y pasa a ser 3 por 2. Y si uno le da la vuelta 2 veces, se queda igual. Eso en matemáticas se dice, la traspuesta de la matriz traspuesta es la propia matriz. Bien, no me daban el Nobel por eso, ¿verdad? Vamos a ver. Calcula la matriz traspuesta, de regalo para casa para todos. Y una matriz cuadrada es simétrica si A es igual a la traspuesta. Si al hacerle la traspuesta me quedo igual, se llama simétrica. Por cierto, si no fuese cuadrada, al hacerle traspuesta no me puedo quedar igual nunca en la vida. ¿Verdad? Si es 2 por 3, cuando le dé la vuelta, cuando le haga la traspuesta será 3 por 2. Y una matriz 2 por 3 no puede ser igual a la 3 por 2. ¿Por qué? No tiene el mismo tamaño. Por ese simple motivo. ¿Sí? Pues esa se llama simétrica. Y nos acompañarán en el camino bastante, sobre todo en el segundo cuatrimestre. Hablaremos de ella bastante. Bastante. Vale. Pues estas dos son simétricas. Son cuadradas, ¿no? Y cuando cambio las filas por columnas, si se fijan, la primera fila es menos 1, 0, 0, 0 y la primera columna es menos 1, 0, 0, 0. Por lo tanto, cuando cambio filas por columnas me queda igual. Etcétera, 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 para todas las filas y para todas las columnas. Bien. Antisimétrica. Pues antisimétrica es muy parecido a simétrica, solo con una diferencia. ¿La ven, no? La diferencia. Que A es igual a menos A traspuesta. Por ejemplo, una matriz antisimétrica es una 2 por 2 para que sea fácil. Es antisimétrica, ¿verdad?
Pues si le doy la traspuesta, es cambiar de signo. ¿Sí? Otra matriz antisimétrica es... ¿Verdad que esa es otra matriz antisimétrica? ¿Verdad que sí? ¿Seguro? A ver, el 2 o el menos 2, el menos 3 con el 3, menos 4 con el 4, si parece simétrica, ¿no? Antisimétrica. ¿Qué carajo falla? ¿Por qué no es antisimétrica? El 1, si yo hago la traspuesta y le cambio el signo, voy a hacer la traspuesta primero y después le cambio el signo. La traspuesta sería 1, 2, menos 3. No se hace la traspuesta. Ahora sí, menos 2, 0, menos 4, 3, 4, 0. Y si ahora le cambio el signo, se lo cambio a todo. ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Es la misma cosa o no? ¿Esta matriz es igual a esta? No. Solo falla un elemento diferente. Desde que falla un elemento se jodió el chiste, ¿no? No son iguales. ¿Sí? ¿Se entendió? Todos los demás sí son iguales, ¿verdad? Sí. ¿Qué conclusión podemos sacar con las matrices antisimétricas? En la diagonal principal tiene que ser. En la diagonal principal solo puede haber cero, solo puede haber boliches, ¿no? Porque si no, cuando hago la traspuesta se me va a quedar en el mismo sitio, los elementos de la diagonal principal no se mueven, ¿verdad? Cuando uno hace traspuesta, y el elemento tiene que ser a menos él, ¿no? El elemento que está ahí tiene que ser igual a menos él. Y el único elemento que es igual a menos él, el único número que es igual a él cambiado de signo, es él. ¿Vale? Bien, pues vamos a escribir eso. Miren qué rápido lo escribo. Dos ejemplos y una nota. Los elementos de la diagonal principal de una matriz antisimétrica son todos nulos. Bien, para adelante, seguimos. Determina de qué tipo son las siguientes matrices. Venga, la matriz A, ¿qué le pasa? Díganme alguna bonita propiedad de la matriz A. Es simétrica. Antes que eso, es cuadrada, ¿no? Es 3 por 3, ¿verdad? Y es cuadrada y además es simétrica, ¿no? Si la giro, filas por columnas me queda igual. La B es triangular superior, porque solo tiene elementos de la diagonal para arriba, ¿verdad? Cuadrada primero y después triangular superior. La C, cuadrada y triangular inferior, correcto. Y la D, cuadrada y ninguna de las otras cosas, creo yo, ¿verdad? No, porque simétrica no es, porque está el 2 que, ¿no? Y el menos 2, ¿verdad? Este 2 y este menos 2 me dicen que son simétricas. Y este 1 en la diagonal principal me dice que no es antisimétrica, ¿no? Pues listo. Ejercicio hecho. Perfecto, qué buenos son. Suma de matrices. ¿Qué hace falta para sumar dos matrices? ¿Cuándo puedo sumar dos matrices? Nos han dicho de dos formas distintas, pero todas también cuando tienen el mismo tamaño. Si no tienen el mismo tamaño, no las puedo sumar. Y si tienen el mismo tamaño, ¿saben cómo lo sumo? Posición a posición. Cada uno se suma con el correspondiente a la misma posición. ¿Sí? ¿Cómo se escribe esto? Con colores y bonito. Gracias, Irene. Si tienen una matriz A roja y una matriz B azul, y son del mismo tamaño en negrita, porque si no, no las puedo sumar, pues la suma es sumar componente a componente, sumar entradita a entradita. Ejemplo, pues A y B, llámame. La suman en casa si no se lo creen. La suma tiene muchas propiedades. Asociativa, de toda la vida. Conmutativa, si yo voy a sumar dos, pues claro, si los numeritos que están jugando son conmutativos, pues las matrices son conmutativas. Existencia del elemento neutro. ¿Qué es el elemento neutro? Un elemento que no aporta nada para la suma, ¿verdad? El cero, la matriz nula, la matriz de todo cero, es el elemento neutro, ¿verdad? Porque A más cero es A. Si yo sumo cero en todas las entraditas, me queda igual. Tanto a la izquierda como a la derecha.
Bien. Y una propiedad facilota, que si hago A más B y le voy a calcular la traspuesta, pues puedo hacer primero la A traspuesta, después la B traspuesta y después sumarla. ¿Se entiende la propiedad 4? Si yo tengo que sumar matrices, después hacer la traspuesta, puedo hacer la traspuesta a la primera, la traspuesta a la segunda y después sumarla. Y quien no me crea, que lo compruebe. Producto por escalares. Ahora voy a multiplicar una matriz por un número. No estoy multiplicando dos matrices todavía. Eso es otro rollo que hablaremos en 4 minutos. ¿Vale? Estamos multiplicando una matriz por un número. ¿Saben cómo se multiplica una matriz por un número? Todos los elementos de la matriz se multiplican por ese número. ¿Vale? El número se suele llamar escalar. Ya sabrán por qué. Y es como pone el dibujito. Si tú me das una matriz m por n y un numerajo, multiplico todas las entradas de la matriz por el numerajo y me da una nueva matriz de tamaño m por n. Si han multiplicado matrices por un escalar, ¿verdad? Lo subido. Ya lo sé ya. Por ejemplo, si tengo la matriz A, esa que pone el dibujito, y la multiplico por el escalar 3, pues me salen todos los numerajos multiplicados por 3. Propiedades, todas profundas. Pues propiedad distributiva, la 1. Propiedad distributiva también, la 2. ¿Son la misma o no son la misma? La 1 y la 2. ¿Saben por qué no son la misma? Porque si no, no escribiría 2, escribiría 1. ¿Pero por qué? ¿Alguien ve alguna diferencia entre la propiedad 1 y la 2? En la 2 solo tengo una matriz. En la 2 solo hay una matriz y dos escalares. En la 1 hay dos matrices y un escalar. ¿Verdad? Lo que te estoy diciendo es que las dos distributivas que se te pueden ocurrir, las dos se cumplen, así que no te preocupes. Trabaja con tranquilidad. Si tú tienes 3 por A más B, haces 3 por A más 3 por B. Y está bien. Y si tú tienes 3 por A más B, pues haces 3 por A más 3 por B. ¿Es lo mismo? No lo sé. Bueno, da igual. Si tengo 3 más 5 por A, puedo hacer 3 por A más 5 por A. Eso sería 8. Vale, puedo hacer 8 veces. Me equivoqué. Vale. La tercera propiedad, que si yo tengo que, a la izquierda dice, mira, coge la matriz A, la multiplicas por un escalar H y lo que te dé lo multiplicas por un escalar K. ¿Se entiende? En la parte izquierda hay dos productos de escalar por matriz. ¿Verdad? Y en la parte derecha hay un producto de dos escalares, K por H, que son dos numeritos, y después hay un producto de un numerito por una matriz. Pues que te da lo mismo. ¿Se entiende que son distintos las operaciones a la izquierda y a la derecha? El resultado es el mismo, pero las operaciones son diferentes, ¿a que sí? Vale. Cuarto, una propiedad complicadísima, de la que no voy a hablar, ¿vale? Y el último es que K por A traspuesta, haces A traspuesta y lo multiplicas por K, si quieres. Fácil, ¿no? Bien. También tenemos una matriz opuesta, que es multiplicarla por menos 1. Se llama matriz opuesta. Como los números, el opuesto se le dice multiplicando por menos 1, la matriz también se dice multiplicando por menos 1. Y la matriz opuesta tiene la propiedad que si yo sumo A con su opuesta, ¿cuánto me da? 0, la matriz de 0, la matriz nula, ¿no? Vale. Y aquí hay más propiedades del producto por escalar y la suma de matrices que voy a pasar rapidísimamente porque si A más C es igual a B más C, entonces A igual a B. Que si K por A, K por B son iguales y K no es un número 0. Si K fuese el número 0, cuidado, no, porque al multiplicar me estaría saliendo la matriz nula, ¿verdad? Entonces A igual a B. Puedo multiplicar por el inverso de K y me salen A igual a B, ¿verdad? ¿Sí, no? Y que si K por A es igual a H por A y la matriz A no es la matriz nula, entonces los escalares son iguales. Bien. Son propiedades que aplicarán ustedes con toda naturalidad. Las estoy escribiendo para que estén escritas una vez, pero sin querer es lo que les pide el cuerpo, ¿verdad? Lo que dice ahí es que lo que te pide el cuerpo está bien hecho. Vale, más cosas. Pasamos a producto escalar de dos vectores. ¿Saben por qué estoy definiendo el producto escalar de dos vectores? Porque voy a definir el producto de dos matrices. Vale. ¿Y saben cuál es el producto escalar de dos vectores? Si yo tengo el vector 1, 3, 1. Como lo escribo aquí. No lo puedo hacer fácil. 1, 3, 1 por 0, 1, 2.
El producto escalar usual, por cierto, hay muchos productos escalares, pero este es el usual, el de toda la vida, el que probablemente conozcan. Si tengo dos vectores del mismo tamaño, el producto escalar usual es primera coordenada por primera, más segunda coordenada por segunda, más tercera coordenada por tercera. Esto es 1 por 0, más 3 por 1, más 1 por 1. 1 por 0, 0, más 3 por 1, 3, más 2, 5. Todo eso. Bueno. Entonces, el producto escalar de toda la vida lo que hace es a dos vectores del mismo tamaño le asignas un numeral, le asignas un escalar. ¿Sí, no? Y están acostumbrados a este producto escalar, ¿verdad? Bien. Y ahora voy a definir el producto de matrices. Sí, ese producto que es un follón, filas por columnas, qué pesadez, ¿verdad? Pues lo siento, no me lo inventé yo. ¿Vale? Yo les justificaré en el segundo cuatrimestre por qué se multiplican así las matrices. En el segundo cuatrimestre, por ahora no. Por ahora es una operación que se inventaron, que cayó del cielo, y la utilizaremos para otras cosas. No les voy a explicar por qué se multiplican así, pero les voy a explicar aplicaciones de eso. ¿Vale? Pues por ahora se la aprenden un jaleo, pues sí, pues se la aprende uno. Cosa útil, aprenderse esa formulita. A mí me ha servido mucho en la vida. Cuando uno quiere hablar de forma teórica y coge una matriz A, que es A sub J, y B, que es B sub J, B sub J. Por cierto, primera cosa, para que se multipliquen, ¿sabes lo que tiene que pasar? El número de las columnas de la primera será igual al número de filas de la segunda. Las columnas de la primera es igual a las filas de la segunda, que aquí tiene la que este número sea igual a este, si no, no hay forma de multiplicar. Y cuando multiplico, me queda una matriz por P. Los que no son iguales, ¿vale? Los que no tienen por qué ser iguales, a lo mejor son iguales. ¿Vale? A por B. Es una matriz M por P. Y aquí se suele poner si son reales, racionales o lo que tú quieras. Se suele poner. Vale. ¿Y cómo se describen los C sub J? Miren, los C sub J son suma desde L igual 1 hasta N de A sub I L por B sub L. Recomendación que se aprenda esa fórmula de memoria. ¿Le quieren buscar alguna lógica? Se la buscamos. Mira, aquí este N es igual a este N, ¿verdad? ¿Sí? Por eso hago la suma desde N igual a 1 hasta N. En el numerito que es igual, que es el segundo de la primera matriz y el primero de la segunda matriz. ¿Se entendió? Y por eso hago la suma y la N la pongo, la segunda de la primera matriz y la primera de la segunda matriz, que son los que son iguales. Si este N no fuese igual a este N, aquella fórmula no la podría definir. ¿Bien? ¿Sí? Vale. Pues así se define esa barrada. Bueno. ¿Sí es una forma horrible? Sí. Lo guapo de las aplicaciones que tiene, pues como tiene tan buenas aplicaciones y nos sirve para tantas cosas, pues no la aprendemos. Bien. Otra forma de ver este producto, pues mira, a A, tú la llamas así. Mira, A puedes verlo como fila 1, fila 2, hasta fila, como es N por M, tiene N filas. ¿Verdad? Lo veo así por filas. Y esta es mi primera fila, mi segunda fila. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Sí, no? Y a ver, la veo como columna. Columna 1, columna 2. ¿Cuántas columnas tiene? 3 columnas. ¿Vale? Y la matriz C, qué mala letra, elegí la C, que se mezcla con aquella. Voy a cambiarla por D, perdonen, qué mal profe tiene. Lo siento. Cambio esta C por una D, ¿vale? Para que no se me confunda con esta C, perdón. Ya no me miren así, me equivoqué. Joder, que con ustedes no soy así. Vale, la cambié por D. Pues miren, entonces, D sub IJ, otra forma de aprenderse esta fórmula es D sub IJ, la entrada de esta matriz en la posición IJ, es el producto escalar de la fila I por la columna J.
Si a alguien le gusta más esto que esto, pues que se quede con esto, pero son la misma cosa, ¿eh? ¿Se entendió? La entrada IJ es fila I por columna J. Fila I de la primera matriz, columna J de la segunda matriz. ¿Y se puede hacer este producto escalar? Sí, porque el número de entradas de esto es n. Y el número de entradas de esto es n. Y es un producto escalar un elemento de Rn por Rn. ¿Bien? Guay. Pues bueno, aquí tienen un ejemplo de dos matrices A y B multiplicadas. Recomendación, si no se acuerdan del producto de matrices, que lo practiquen, ¿eh? Nos va a hacer falta mucho. No digan, no, a ver si escapo primero de carrera sin aprender a multiplicar matrices. Por favor, no lo hagan. ¿Vale? No lo hagan. Hay gente que lo ha intentado. Y no funciona. Propiedades del producto de matrices. Pues asociativa, la primera es asociativa. A por B por C es A por lo que te debe por C, A por B y después C. ¿Bien? Asociativa. Por cierto, abajo hay un montón de, en gris hay un montón de basura ahí, ¿verdad? Lo que te quiere decir es que cuadra A, B y C para que se pueda multiplicar A por B y luego B por C. ¿Vale? Estoy cuadrando los numeritos estos, porque para multiplicar tiene que coincidir este N con este N, ¿verdad? Por eso está guardado ahí en gris. Gracias, Irene, por ponerlo en gris porque es feísimo, ¿vale? Segunda propiedad, distributiva. A por B más C es igual a por B más A por C. ¿Vale? Y la siguiente propiedad, la distributiva. Otra vez, ¿cuál es la diferencia entre la distributiva 2 y la distributiva 3? Que en una estamos multiplicando por la izquierda y en otra por la derecha. ¿Y qué propiedad no tiene el producto de matrices? La conmutativa. Entonces, si se da la distributiva por la izquierda y por la derecha, la tengo que escribir dos veces. Porque la propiedad conmutativa de las matrices no es propiedad. Contraejemplo, hoja 1 del problema, ejercicio 1C, si no me equivoco. O D, a lo mejor me equivoqué. Vale. Más cosas. Esto me encanta, la 4, por favor. A por B traspuesta. No es lo que uno tiene ganas de escribir, por favor. Si vas a multiplicar las matrices A por B y le vas a hacer la traspuesta, por favor, no es A traspuesta por B traspuesta. No. No. ¿Saben por qué? En principio porque a lo mejor ni las puedes multiplicar. Porque el número de columnas de la primera no coincide con el número de filas de la segunda. ¿Vale? Lo que sí es si cambias el orden al revés. Y de nuevo volvemos a la historia, el producto de matrices no es conmutativa. De hecho, muchas veces la matriz se puede multiplicar así y así no. ¿Verdad? Pues cuidadito con eso, por favor. ¿Vale? Estoy cansado de leer esto. Lo que estoy pensando. Bueno. Bien. Sí. La propiedad 5 me la dijeron ustedes, qué guay. Que si multiplico por la matriz de identidad me queda igual, ¿verdad? Pero cuidadito, porque mi matriz es M por N, ¿verdad? Y si voy a multiplicar por la identidad de la derecha, tiene que ser la identidad N por N, para que cuadren los tamaños, ¿verdad? Con una de la primera y con las filas de la segunda. ¿Entendido, no? Y si voy a multiplicar por la identidad de la izquierda, tengo que ser M, para que cuadre, para que las columnas de la primera sean las filas de la segunda. ¿Entendido? Si no, no puedo multiplicar. Por eso pongo ahí el subíndice N o M en cada caso, para que quede clarito, clarito. Bien. Y la última es que los escalares con la multiplicación se cortan súper bien. Ponlo donde te dé la gana. Multiplícalos antes, después, al final, al principio. Aunque lo multipliques una vez, tienes. Bien. Y acabo. Error común número 1. Irene, gracias por ponerlo en negrita. El producto de matrices no verifica la propiedad conmutativa. Así que, por favor, no me pongan que A por B y B por A, porque no es verdad. Segundo error. A por B igual a B por C y tachamos la A. ¿Se ve, no? Esa A no se puede tachar. En el futuro veremos cuándo se puede tachar esa A. Hay algunos casos en los que sí se puede tachar. Pero aunque el cuerpo te pida tachar esa A, no está bien. ¿Vale? Por ejemplo, contraejemplo de eso es estas matrices que te buscó Irene. A por B es igual a A por C. Lo comproban en casa, pero B diferente es C. Bueno, cuidadito con esa A que tenemos unas ganas de tacharla y no siempre es cierto. En el futuro veremos cuándo se puede. Bueno, algunos casos en los que se puede. ¿Vale?
Error muy común 3. Si A por B es la matriz 0, puede que ninguna de las dos matrices sea la 0. Con números sí es verdad. Con matrices, mira que está A y está B, que la multiplicamos y nos da 0, 0, 0, 0. Pero ninguna de las dos es la matriz nula, ¿no? Con números es cierto, si yo multiplico dos números y me da 0, alguno de los dos números es 0, ¿verdad? Pero con matrices no. Qué guay, estos errores muy comunes. Gracias, mire. Potencia. Pues la potencia multiplica la matriz por sí mismo muchas veces, ¿no? Y cuidado con las igualdades notables. Las igualdades notables no son ciertas en general. A más B al cuadrado no es. A más B al cuadrado no es en general. A cuadrado más 2AB más B cuadrado. No. ¿Sabes lo que es? A más B al cuadrado es A más B por A más B. Y tengo una propiedad distributiva, entonces puedo multiplicar todo por todo, ¿verdad? Esto es A por A, que es A cuadrado, más A por B, más B por A, más B cuadrado. ¿Se entiende? Primero con primero, primero con segundo, segundo con primero, segundo con segundo. ¿Pero qué pasa? Que AB y BA no tienen por qué ser iguales. Entonces yo no puedo escribir 2AB, ¿se entiende? Pues decir que esto igual a esto es lo mismo que decir que A por B más B por A es 2AB, o sea, decir que A y B conmutan. ¿Se entiende? Que A y B es lo mismo que B por A. Entonces, en general no es cierto. Lo mismo pasa para todas las otras igualdades notables de diferencia y suma por diferencia, ¿vale? Cuidadito. Y para acabar ya hoy, ya me pasé la hora, pues ahí hay unas cuantas matrices y te pide que hagas unas operaciones. Por cierto, hay algunas que no se pueden hacer, ¿vale? Por ejemplo, en el apartado A por B sí se puede hacer, porque el número de columnas de la primera es el número de filas de la segunda. Pero el apartado 3 creo que no se puede hacer, ¿verdad? Porque la matriz 3 es 3 por 2, 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. Filas, columnas, 2, 3. 2 por 3 y la otra 2 por 2, ¿verdad? Las columnas de la primera no coinciden con las filas de la segunda, no puedo multiplicar. ¿Vale? Hay alguna operación más por ahí que creo que no se puede hacer. La comprueban ustedes, ¿vale? Bien, pues lo dejo aquí. Mañana vamos a más divertido. Mañana hablamos ya de operaciones de Gauss, que las conocen, ¿no? ¿Vale? Pues mañana hablamos de operaciones de Gauss. Y le vamos a dar un poquito de sentido a las operaciones de Gauss, que hasta ayer lo hacían sin saber por qué, como pollo sin cabeza, ¿no? Lo que quiero mañana es que sepan qué significa. Vale. Perdón por pasarme 2 minutos.